Tenemos contacto con Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, diario especializado en estos temas económicos, financieros y de negocios, y por supuesto queremos que nos ayude a leer esta señal que mandan los mercados, que manda Estados Unidos a los mercados. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, es un gusto estar contigo. Al contrario, es un gusto enorme. ¿Cómo estás leyendo esto? ¿Le va a quitar presión en este momento a las divisas internacionales, esta alza de las tasas de interés en Estados Unidos? ¿Le va a quitar presión al peso? ¿Esperas una reacción en el mismo sentido del Banco de México para mañana? A ver, empezamos por la última de las preguntas. El primer movimiento que vamos a ver consecuencia de la decisión de la Reserva Federal es la decisión del Banco de México, así como la decisión de la Reserva Federal se daba por descontada. Casi todo mundo anticipa o anticipamos que el Banco de México va a subir 0.25% la tasa de referencia. Alguien dirá, bueno, ¿por qué tanta laraca si es 1/4 punto porcentual? En buena medida tiene que ver con lo que decías tú para empezar este comentario, y es, la Reserva Federal tiene prácticamente una década que no subía las tasas, y los analistas hablan del fin de un periodo de tasas quietas. Dicho de otra manera, lo más importante es, después de esta alza, ¿cuántas alzas más vienen en 2016? Esa es una de las preguntas, y dependiendo de lo que ocurra, lo que vamos a ver es respuestas a las preguntas que planteas tú. ¿Cómo le va a afectar a México? En primer lugar, un alza de tasa de interés significa encarecimiento del dinero para quien tiene créditos, en este caso en dólares, y uno de los grandes endeudados, por decirlo de alguna manera, siempre es el gobierno. Entonces, para el gobierno mexicano sí implica que se encarece el costo del crédito, sí o sí. No sé si estoy siendo claro. Clarísimo. Luego, otro aspecto que mencionas tú, que supongo que muchos de los que nos están escuchando les preocupa, es cómo afecta al peso la decisión de la Reserva Federal. La mayoría de los analistas coinciden en que la mayor afectación ya la tomó. Es decir, buena parte del movimiento del tipo de cambio que hemos visto en este año tiene que ver con la Reserva Federal. El solo anuncio de que la Reserva Federal iba a subir tasas empezó estos movimientos del tipo de cambio. ¿Cuál es la otra variable que le pega al tipo de cambio o a la cotización del peso frente al dólar? El precio del petróleo. En esto hay que decirlo, es punto y aparte, una cosa es la Fed y otra es el petróleo. Si queremos estimar qué va a pasar con el peso, también tenemos que pensar qué va a pasar con el petróleo, y en ese sentido las perspectivas son todo menos halagüeñas. Es un tema. Entonces, mañana tú esperas que el Banco de México haga un anuncio importante. Sí, subiría las tasas 0.25, muy probablemente lo que vaya a anunciar el Banco de México en los próximos, dentro del comunicado, es que seguirá atento y que no descarta nuevas alzas si la Reserva Federal hace más alzas en el precio del dinero. ¿Por qué nos preocupa tanto la decisión de la Fed? Porque para fines de política monetaria, Estados Unidos sigue siendo un imperio. Lo que ellos deciden nos pone a bailar a todos. ¿Esto podrá relajar la presión sobre otras divisas como el euro, por ejemplo? Probablemente, yo diría, vamos poniendo dos categorías. Uno es el euro, que es una moneda muy fuerte, y otra categoría son monedas emergentes. Yo creo que va a aumentar la presión para monedas como el real brasileño, va a aumentar la presión sobre el peso argentino, y México queda como a la mitad. No tiene tanta presión como la moneda de Brasil, como la Argentina, pero definitivamente no tiene la carrocería del euro o del yen. ¿Por qué lo del euro es diferente? Porque en buena medida el euro ya se devaluó mucho este año. Si tú recuerdas, el euro llegó a valer 1.40
por dólar y ahorita está en 1.08, 1.010. Eso significa que el euro ya prácticamente asimiló todo este movimiento. Un alza de tasas de la Fed, lo que quiere decir también es Estados Unidos pone en marcha una especie de imán para jalar capitales. ¿Quiénes van a llevar más dinero a Estados Unidos? Pues los países que estén más débiles, los países que tengan peores perspectivas. México no está en este momento en una especie de lista de los altamente vulnerables, lo que no quiere decir que estemos rozagantes de salud. ¿Y es previsible entonces que el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar todavía se devalúe un poco más? O yo diría, lo único que podemos dar por seguro es que no vamos a ver una revaluación. Exacto. Seguro no recupera valor. Yo diría, yo soy optimista en el sentido que creo que no se va a mover mucho más, porque dentro de todo ya ha sufrido mucho este año. Estamos hablando de una devaluación de 25% prácticamente del año. Entonces es muy difícil que se mueva mucho más, siempre y cuando el petróleo no nos siga sacando sustos. La Reserva Federal se había reservado esta medida que hoy está por todos lados como nota muy importante a partir de la crisis del 2008, aquella crisis de los mercados estadounidenses que estuvo a punto de llevar esta nación a la quiebra. Sí, recordarás, Pepe, en un primer momento la Reserva Federal decía, nos preocupa que la economía está muy débil y la variable que vamos a tomar más en cuenta para decir tasas de interés es el mercado laboral. Estados Unidos traía una tasa de desempleo prácticamente de 10%, que es altísima para Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal decía, hasta que la tasa de desempleo no baje sustancialmente, no moveremos las tasas. ¿Qué es lo que ha cambiado de entonces a la fecha? Que por primera vez a la Reserva Federal le preocupa el contexto internacional para tomar la decisión. Dicho de otra manera, le preocupa que un aumento de tasas le dé más valor al dólar frente a otras monedas y le pegue a las exportaciones de Estados Unidos en el mundo. Dicho de otra manera, el dólar ya está muy caro frente a otras monedas y si la Reserva Federal fuera muy agresiva en el alza de tasas en los próximos meses, el riesgo es que el dólar quede mucho más caro de lo que está ahorita y complique exportaciones. ¿Exportaciones de qué? Pues vamos pensando coches, vamos pensando maquinaria, vamos pensando software y todo lo que es tecnología y por supuesto turismo. Evidentemente viajar a Estados Unidos ahorita es mucho más caro de lo que era en enero. Y esa es una cosa que las autoridades de Estados Unidos toman en cuenta. Pues queda claro, el primer golpeado por este anuncio de la Reserva Federal es el gobierno de México por su deuda. Yo diría que es uno de los golpeados, aunque no se mencione por una sencilla razón. México fundamentalmente emite deuda en dólares y cada punto que se mueva, pues en automático ahí sí no tiene para dónde hacerse. Pues te agradecemos mucho, Luis Miguel González, el que nos ayudes a entender, a interpretar esta medida anunciada hoy por la Reserva Federal de Estados Unidos. No, hombre, es un placer, Pepe, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta pronto. Luis Miguel González, director general editorial de Diario El Economista. Una pausa.